están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. Ecuador ha expresado su disposición para retomar el diálogo con México tras el arresto del ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass, quien había recibido asilo del gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador en la embajada mexicana en Quito. La administración Biden anunció una serie de medidas destinadas a permitir que las pequeñas empresas independientes en Cuba accedan al sistema financiero de Estados Unidos y a ciertos servicios basados en Internet en medio de una profunda crisis económica bajo la dictadura cubana. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., expresó su preocupación por las nuevas normas de la Guardia Costera China, que podrían resultar en la detención de extranjeros en el mar de China Meridional. El régimen ruso planea aumentar los impuestos a las empresas y a los ciudadanos con más ingresos con el objetivo de obtener ingresos adicionales para financiar su invasión a Ucrania. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que las elecciones en México del próximo 2 de junio podrían ser determinantes en el futuro de la democracia. Según un informe del Financial Times, Claudia Sheinbaum quiere mantener la política de Andrés Manuel López Obrador, centrada en la presencia del Estado y en la permisividad con la delincuencia. Xóchitl Gálvez, por su parte, promueve una apertura con la inversión privada y una lucha frontal contra el crimen organizado. De acuerdo con un informe del Financial Times, la elección presidencial en México este domingo no captará la atención global como el enfrentamiento Trump-Biden en Estados Unidos, pero podría ser igualmente trascendental para la nación votante y el futuro de la democracia mexicana. El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido por su enfoque nacionalista y de izquierda, incluye el crecimiento explosivo del crimen organizado, un récord de homicidios, finanzas gubernamentales deterioradas, un sector energético mal gestionado y un rol creciente de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Estos desafíos serán cruciales para el próximo presidente, que por primera vez en la historia de México será casi con certeza una mujer. Claudia Sheinbaum, la favorita para ganar, ha enfatizado la continuidad y es considerada la protegida de López Obrador. La exalcaldesa de Ciudad de México promete continuar con la expansión de los programas de bienestar, aumentar el salario mínimo y mantener un mayor rol del Estado en la economía, pese a que medidas como la elevación del salario han comprobado no ser efectivas. De acuerdo con Financial Times, Sheinbaum apoya la política de un mentor de control militar sobre la Policía Federal y sectores claves de la economía. También respalda la propuesta de elegir a los jueces de la Suprema Corte y otros funcionarios judiciales a través del voto popular. Su principal oponente, Xóchitl Gálvez, ha prometido un enfoque más favorable a los negocios y una mayor apertura a la inversión privada en Pemex. Sin embargo, su campaña enfrenta una desventaja significativa debido al beneficio de Sheinbaum de ser favorecida por el presidente López Obrador al promover su partido. Y justamente México se encuentra en medio de un proceso electoral marcado por los asesinatos y la inseguridad. Según las autoridades mexicanas, hasta la fecha se han registrado 22 candidatos y aspirantes asesinados en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo este domingo. Estas cifras son alarmantes y reflejan una crisis de seguridad que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador no ha logrado abordar de manera efectiva. La violencia política ha cobrado la vida de 8 candidatos oficialmente registrados, 4 aspirantes aún no oficializados y 10 precandidatos, evidenciando la vulnerabilidad de quienes buscan participar en el proceso democrático. El presidente López Obrador ha sido criticado por su manejo de la situación. Sus declaraciones, minimizando la gravedad de la situación al atribuir los crímenes a cuestiones politiqueras, han generado controversia y descontento entre la población. En este contexto, las elecciones del próximo domingo se presentan como un desafío crucial para México.
La integridad del proceso democrático se ve amenazada por la creciente ola de violencia, que no solo pone en riesgo la seguridad de los candidatos, sino también la confianza en las instituciones y en el propio sistema democrático. Es evidente que AMLO no ha podido resolver el problema de seguridad durante su mandato. La incapacidad para contener la violencia y proteger a los candidatos y ciudadanos durante el proceso electoral es una afrenta a la democracia. Y por otro lado, Ecuador ha expresado su disposición para retomar el diálogo con México tras el incidente del pasado 5 de abril, cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, quien había sido recibido en asilo del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró que Ecuador está comprometido en buscar una solución a este conflicto, aunque dejó claro que la entrega de Glass no está sujeta a negociación, ya que enfrenta cargos por corrupción y malversación de fondos públicos. Sommerfeld señaló que las relaciones comerciales y la atención a los ciudadanos de ambos países continúan mediante acuerdos con otras embajadas y organismos internacionales. El gobierno de AMLO ha condicionado cualquier acercamiento a la entrega de Glass, buscando proteger a un sentenciado por corrupción que es parte del bloque del socialismo del siglo XXI. Y en otras noticias, el gobierno de Joe Biden anunció medidas para permitir que pequeñas empresas independientes en Cuba accedan al sistema financiero de Estados Unidos y a ciertos servicios de Internet en medio de una profunda crisis económica en esta isla. Estas medidas responden a la política de relaciones exteriores de Biden, que ha incluido la relajación de sanciones a Venezuela sin resultados positivos. Estas disposiciones buscan aliviar la crisis económica en Cuba bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel, aunque también podrían liberar presión sobre el régimen castrista. La administración Biden anunció una serie de medidas destinadas a permitir que las pequeñas empresas independientes en Cuba accedan al sistema financiero de Estados Unidos y a ciertos servicios basados en Internet, en medio de una profunda crisis económica bajo la dictadura cubana. Esto responde a la política de relaciones exteriores que ha tenido la administración Biden, que incluyó una relajación de sanciones a la dictadura en Venezuela sin resultados positivos. Esta relajación de sanciones se produce días después de un altercado sobre una visita de funcionarios cubanos al Aeropuerto Internacional de Miami y semanas después de que Estados Unidos retirara a Cuba de una lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo, aunque mantuvo a la isla en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Según las nuevas reglas implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, las pequeñas empresas cubanas podrán acceder a servicios en línea como videoconferencias, redes sociales, mapas y otros servicios, y las entidades con sede en Estados Unidos podrán proporcionar servicios en la nube a esas empresas. Las compañías también tendrán acceso a cuentas bancarias y plataformas de pago estadounidenses, incluidas las transacciones U-Turn u operaciones a través del sistema financiero estadounidense, donde ninguna de las partes está bajo jurisdicción de Estados Unidos. Los funcionarios de la administración afirmaron que estas medidas tienen como objetivo aliviar la severa crisis económica que sufre Cuba bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel. No obstante, esto podría servir también para liberar presión a dicho régimen. Nos vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei asignó a su nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, la tarea de impulsar la gestión en el actual contexto político. Francos se reunió informalmente con el resto del gabinete antes de la comparecencia, donde estuvo acompañado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Agradecer al presidente de la Nación esta nueva responsabilidad que me ha dado y que espero estar a la altura de lo que demanda las circunstancias, la nación, el país y el propio presidente de la Nación, que me ha pedido darle empuje a la gestión en combinación con la situación política. Todos ustedes saben, estamos transitando un camino de búsqueda de consensos para aprobar una ley
que está en el Congreso de la Nación, actualmente en el Senado. Lo que hemos aprendido en esta experiencia de 6 meses, tenemos que reorganizar la estructura del gobierno, tenemos que aligerar. El jefe de gabinete es un coordinador del gabinete y quizás por la forma en que nosotros asumimos el gobierno nacional, proveniendo de una fuerza que no tenía historia, andamiaje institucional, etcétera, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de gabinete que yo creo que deberían distribuirse en los distintos ministerios. Es que yo hoy me he reunido esta mañana con los ministros en una reunión, yo diría informal, para conversar un poco sobre esta situación nueva, y yo creo que hay varios temas que vamos a ir descentralizando de las funciones de gabinete para que yo pueda cumplir con la función que me encomendó el presidente, que es coordinar el trabajo de los ministros alineados a la política nacional y a los intereses políticos de otros sectores y de los gobiernos provinciales. Nos vamos a la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. La continuidad de la invasión a Ucrania ha hecho que el gobierno de Vladimir Putin busque recursos adicionales. Por esta razón se aumentarán los impuestos a las empresas y ciudadanos de mayores ingresos. Estas medidas se espera que generen aproximadamente 2.6 billones de rublos, pero generarán una mayor presión sobre los ciudadanos. El régimen ruso anunció planes para aumentar los impuestos a las empresas y a los ciudadanos con más ingresos en un esfuerzo por obtener ingresos adicionales para financiar su prolongada agresión a Ucrania. Estas medidas fiscales llegan en un momento crítico, ya que el gasto del gobierno ha superado considerablemente sus ingresos desde que Moscú ordenó la invasión en febrero del 2022, agravado por las sanciones que han reducido las lucrativas ventas de energía a Europa. El Ministerio de Finanzas de Rusia propuso nuevos umbrales de impuestos para los altos ingresos y un aumento en el impuesto corporativo. Estas enmiendas se espera que generen aproximadamente 2.6 billones de rublos o 29.000 millones de dólares, pero generarán una mayor presión sobre los ciudadanos. Este esfuerzo por obtener más ingresos subraya las consecuencias económicas internas de la invasión prolongada de Ucrania, que ha resultado en un déficit presupuestario combinado de alrededor de 6.5 billones de rublos o 73.000 millones de dólares en el 2022 y 2023. La guerra no solo ha causado sufrimiento y destrucción en Ucrania, sino que también ha tenido un impacto significativo en la economía de Rusia, afectando negativamente a sus propios ciudadanos. Las nuevas tasas impositivas que entrarán en vigor en el 2025 incluyen un aumento del impuesto sobre la renta para los ingresos anuales superiores a 2.4 millones de rublos o 27.000 dólares y una subida del impuesto corporativo del 20 al 25%. Y por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, firmaron un acuerdo bilateral de seguridad en Bruselas, que incluye la entrega de 30 aviones de combate F-16 a Ucrania. Este pacto simboliza un significativo refuerzo del apoyo militar belga en medio del prolongado conflicto entre Ucrania y Rusia. El acuerdo contempla un apoyo militar belga a Ucrania por un valor de al menos 977 millones de euros este año, según informó Zelensky en una publicación en redes sociales. Además, Bélgica se ha comprometido a proporcionar apoyo continuo a lo largo de los 10 años de duración de este acuerdo. Durante la reunión en Bruselas, ambos líderes destacaron la importancia de este pacto no solo para la defensa de Ucrania, sino también para la estabilidad y seguridad de Europa en general.
La entrega de los F-16 y el apoyo financiero representan un respaldo crucial para las Fuerzas Armadas ucranianas en su lucha contra la invasión rusa, que ha provocado devastación y una crisis humanitaria significativa en la región. Este acuerdo se produce en un contexto de creciente solidaridad europea con Ucrania. La asistencia militar y financiera continúa siendo vital para la resistencia ucraniana y para mantener la presión sobre Rusia en el ámbito internacional. La colaboración entre Ucrania y Bélgica refuerza los lazos dentro de la Unión Europea y subraya el compromiso de los países miembros de apoyar a Ucrania en su defensa de la soberanía y la integridad territorial. El presidente Joe Biden ha impuesto restricciones comerciales a China más severas que las de su predecesor Donald Trump. Como se recuerda, Biden criticó en su momento estas políticas contra China llevadas a cabo por Trump, aunque esta postura ha generado críticas contra Biden en el Partido Demócrata, subraya un enfoque pragmático frente a la influencia económica de China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha implementado restricciones comerciales a China, incluso más severas que las medidas adoptadas por su predecesor, Donald Trump. Pese a que Biden había criticado estas políticas en el pasado, esta decisión le ha generado problemas dentro de su propio partido. A mediados de mayo, Biden anunció un aumento significativo de los aranceles a una amplia gama de productos chinos. Estos incluyen un aumento de aranceles en celdas solares del 25 al 50%, así como incrementos en baterías, vehículos eléctricos y minerales críticos, como el grafito y los imanes permanentes, que ahora enfrentan tarifas del 25%. Esta medida se justifica como una estrategia para proteger y fomentar la industria nacional de tecnologías avanzadas, siguiendo las directrices de la Ley de Chips y la Ley de Reducción de la Inflación. La administración argumenta que estos aranceles son necesarios para reducir la dependencia de China y fortalecer la producción doméstica de bienes estratégicos. Esto en un contexto en el que China ha asumido cada vez una posición más errática a nivel internacional, con una escalada de tensiones con Taiwán y las Filipinas. Esta postura más dura le ha generado a Biden críticas al interior del Partido Demócrata. Además, la adopción de estas medidas revela una ironía política, ya que Biden, quien previamente criticó las políticas de Trump en Twitter, ahora admite implícitamente que algunas de esas acciones eran necesarias para proteger los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Esta evolución en la política comercial de Biden subraya un enfoque más pragmático frente a la creciente influencia económica de China, alineándose finalmente con la estrategia de su predecesor, aunque con ajustes más severos. Esto es especialmente importante considerando que en las próximas elecciones Biden se enfrentará nuevamente contra Donald Trump. Y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., expresó el miércoles su preocupación por las nuevas normas de la Guardia Costera china que podrían resultar en la detención de extranjeros en el mar de China Meridional. Estas normas, que entrarán en vigor el 15 de junio, aplicarán una ley que permite la detención de extranjeros sospechosos de transgredir en aguas que China declara como suyas. El nuevo enfoque de amenazar con detener a nuestros ciudadanos es preocupante y representa una escalada de la situación, declaró Marcos durante una visita al estado a Brunei. El presidente subrayó que Filipinas buscará usar todos los canales de comunicación con China para frenar acciones agresivas y permitir que los pescadores filipinos trabajen en el mar meridional. China, que mantiene pretensiones de soberanía marítima sobre Filipinas y otros países, ha aumentado las tensiones en la zona. Ahora, Marcos ha adoptado una postura más firme que su predecesor frente a las acciones de China, apoyado por sus aliados defensivos, Estados Unidos, Japón y Australia. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Seguimos en esta edición de Informe Diario. El esfuerzo de ayuda humanitaria del gobierno de Joe Biden hacia Gaza ha enfrentado graves problemas, generando críticas por su efectividad y consecuencias no deseadas. Un muelle temporal construido por el ejército estadounidense, valorado en $320 millones, colapsó debido a condiciones climáticas adversas, retrasando la entrega de suministros vitales. Esta situación ha socavado los objetivos humanitarios y de seguridad de Estados Unidos en la región. El esfuerzo de ayuda humanitaria del gobierno de Joe Biden hacia Gaza ha enfrentado serios contratiempos, lo que ha llevado a críticas sobre su efectividad y consecuencias no deseadas. El reciente colapso de un muelle temporal construido por el ejército estadounidense, valorado en $320 millones, ha dejado en suspenso la entrega de suministros vitales para los palestinos hambrientos. Según el Pentágono, condiciones climáticas adversas causaron que una sección del muelle se rompiera, retrasando las operaciones al menos una semana. Sin embargo, este problema ocurre en un contexto en el que la ayuda no ha estado llegando a quienes lo necesitan. Informes revelan que casi 3/4 partes de la ayuda transportada desde este muelle han sido robadas en su trayecto hacia un almacén de la ONU. Los saqueos, realizados por palestinos, han exacerbado la crisis humanitaria en Gaza. También se han reportado incidentes donde barcos de apoyo se desataron y encallaron, aumentando las dificultades logísticas. Las críticas hacia la administración Biden se intensifican con acusaciones de que Hamás, la organización terrorista que controla Gaza, está beneficiándose económicamente de esta ayuda. Estimaciones israelíes sugieren que Hamás ha robado hasta el 60% de la ayuda humanitaria, acumulando ganancias de al menos $500 millones desde el inicio del conflicto en octubre del 2023. El esfuerzo, que se suponía permitiría una entrada de suministros a Gaza, ha sido visto por muchos como un costoso fracaso. La ineficiencia y los robos no solo han desperdiciado recursos estadounidenses, sino que en última instancia han fortalecido a Hamás, socavando los objetivos humanitarios y de seguridad de la política exterior de Estados Unidos en la región. Además, esto revela que Hamás busca interferir con el proceso de ayuda humanitaria a los ciudadanos. Esto, además de la utilización de civiles como escudo humano, revela su desprecio por las vidas de personas inocentes en Gaza. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.